Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a ver, creo que todos tenemos preconfigurado en la cabeza por culpa del cine. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que la gran pantalla hace mucho daño a la historia real. Totalmente. O sea, pensamos en grandes batallas históricas y la mente tiene esta costumbre casi automática de irse a esas superproducciones, ¿verdad? Nos solemos imaginar prados inmensos, inmaculados. Sí, y líderes impecables con el viento ondeando en el pelo. Exacto, exacto. Dando esos discursos perfectos sobre la libertad que resuenan mágicamente por todo el valle. Y sobre todo, hay una falta total y absoluta de miedo. Es una imagen súper limpia, casi coreografiada. Claro, donde los buenos ganan porque son los buenos. Su causa es justa y ya está. Es una visión muy romántica, súper reconfortante, pero falsa. Ya, Preferimos quedarnos con esa épica inmaculada antes que asomarnos a la realidad, una realidad visceral, caótica y francamente terrorífica del combate medieval. ujú, La historia contada desde las canciones populares o las películas tiende a borrar, digamos, las matemáticas, la logística y sobre todo el barro. ostras, el barro. Y precisamente por eso, el documento que estructura nuestro análisis de hoy me parece tan revelador. Tenemos entre manos un texto fascinante. Muy fascinante, ¿sí? Está concebido como una especie de entrevista retrospectiva con el mismísimo William Wallace. Lleva por título, capítulo 2, El puente donde el gigante sangró. Un título potente. Mucho. Y la misión de nuestro recorrido hoy por estas páginas es básicamente dinamitar ese mito cinematográfico del que hablábamos. Vamos a desgranar la cruda realidad táctica de la batalla de Stirling Bridge. Porque cuando uno lee esto, se da cuenta de que no es una historia de superhombres de piedra. Que va, para nada. Es la historia de hombres aterrorizados, con el barro hasta las rodillas, armados con lanzas y respaldados por una trampa geométrica que, bueno, requirió una frialdad verdaderamente espeluznante. Para entender la verdadera magnitud de lo que ocurrió allí, hay que situar el tablero. Estamos en el año 1297. Ujú. Y es fundamental comprender que el ejército inglés al que se enfrentaban no era una fuerza cualquiera, vamos. ¿No eran 4 mercenarios? ¿Qué va? Hablamos de la vanguardia militar de la época. Era una maquinaria de guerra inmensa, altamente disciplinada. Tenían una caballería acorazada que funcionaba, era el equivalente a los tanques modernos. Madre mía. Sí, estaban acostumbrados a aplastar absolutamente cualquier resistencia a campo abierto. Sin embargo, en esta ocasión avanzaban con una confianza casi ciega hacia un puente de madera, un puente extremadamente estrecho. ¿Rodeado por un meandro del río Forth, si no me equivoco? Exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí necesito hacer una pausa. Siempre me ha generado confusión esta parte de la historia. A ver, si el ejército inglés era tan sofisticado y tenía comandantes experimentados, Ujú. ¿por qué demonios decidirían cruzar un puente estrecho? Un puente donde apenas cabían 2 caballos en paralelo, sabiendo que el enemigo los estaba esperando justo al otro lado. Ya. Parece absurdo. O sea, parece un error táctico de principiantes. Es una excelente pregunta. Y la respuesta radica en una mezcla letal de dos cosas: arrogancia y limitaciones geográficas. El comandante inglés, el conde de Surrey, junto con el tesorero, un tal Hugh Cressingham, subestimaban profundamente a los escoceses. Claro, los veían como inferiores. Totalmente. Los veían como una turba de campesinos desorganizados, no como un ejército real capaz de plantar cara. Ya veo. Además, el terreno alrededor de Stirling Bridge estaba compuesto por turberas, es decir, un terreno pantanoso, muy blando. La caballería pesada sencillamente se hundiría en el barro si intentaba vadear el río por cualquier otro lado. Ah, claro, el peso de las armaduras. Exacto. El puente era el único punto de estrangulamiento viable para cruzar con rapidez. Su propia arrogancia les hizo creer que la mera visión de su imponente vanguardia cruzando ese puente haría que los escoceses huyeran aterrorizados. Pero la cosa es que no huyeron. Y aquí entra la anatomía exacta de la trampa. Según el propio texto, los escoceses tenían barro, lanzas y una mala costumbre. Esa mala costumbre de no rendirse. Esa misma. No rendirse cuando era lo razonable. Me fascina cómo aprovecharon ese cuello de botella. Fíjate, en lugar de imaginar el típico choque frontal de 2 líneas inmensas, creo que es mucho más útil pensar en un ejemplo cotidiano. Imaginemos el embudo de un peaje de autopista en plena hora punta. Buen ejemplo.
Si 100 coches intentan pasar a la vez por una sola barrera estrecha, el caos es total. La fluidez muere. Pues aquí ese caos geométrico se usó como un arma letal. Es como un reloj de arena, ¿sabes? Sí, sí, te sigo. Si tú rompes el cristal por la mitad, justo cuando ha caído un tercio de la arena, la parte de abajo queda completamente aislada. Esa es la mecánica precisa del desastre para los ingleses. La táctica escocesa consistió en posicionarse en un terreno elevado, el Abbey Craig, y simplemente observar. Tener paciencia. ¡Ostras! Claro, la superioridad numérica inglesa, esos miles de soldados y jinetes, no servía de absolutamente nada si no podían desplegarse en formación de batalla. Estaban comprimidos. Exacto. Al obligarlos a cruzar por un embudo, la fuerza de miles se reducía a la fuerza de los poquísimos que cabían en la cabecera del puente. Su propia masa se convirtió en torpeza. Y el texto aborda este uso magistral del terreno de una forma casi poética, fíjate, pero a la vez muy despiadada. Voy a leer literalmente lo que dice Wallace. A veces el gigante no cae porque seas más fuerte, cae porque pisa donde tú querías. Uf, qué frase. Lo fascinante aquí es que esa frase encapsula la esencia misma de la guerra asimétrica. No buscas igualar la fuerza bruta de tu oponente, Sería imposible, claro. buscas convertir su propio peso, su propia inercia, en su mayor debilidad. Pero para ejecutar esa trampa del reloj de arena que mencionabas antes, hay un componente vital, un componente que solemos pasar por alto, ¿Cuál es? el momento crítico de la decisión. La impaciencia es el mayor enemigo de la táctica. Había que calcular el instante exacto. Piénsalo, si los escoceses atacaban demasiado pronto, Aislarían a muy pocos ingleses, supongo. exactamente, aislarían a muy pocos, el grueso del ejército enemigo se regruparía fácilmente al otro lado y el factor sorpresa se habría esfumado. Claro. Pero por otro lado, si esperaban demasiado... Si esperaban demasiado, cruzaría suficiente caballería pesada como para formar una línea de carga sólida, y entonces la infantería escocesa habría sido masacrada por puro peso y superioridad numérica. El margen de error era literalmente cuestión de minutos. ¡Ostras! ¡Qué presión! Lo que nos lleva al componente psicológico de todo esto. Para mí es el núcleo absoluto de este documento. Hay un momento donde el texto añade una reflexión lapidaria. Cito textualmente. A ver, La estrategia exige una crueldad distinta. Paciencia. madre mía, es que es verdad. Y al leer esto, yo trataba de visualizar la escena en mi cabeza. Imaginemos a un campesino escocés armado con una pica de madera, una lanza de 4 metros. Estás viendo y escuchando la maquinaria de guerra más letal de tu época acercarse. El ruido debía ser ensordecedor. Totalmente. El chocar de las armaduras, los cascos de los caballos pesados retumbando en la madera del puente. El instinto biológico de cualquier ser humano es salir corriendo, o por el contrario, cargar a lo loco por la pura adrenalina. Y ese es el verdadero logro táctico de Stirling Bridge. Mantener la línea bajo esa presión psicológica requiere una disciplina que roza lo antinatural, francamente. Ya lo creo. Piensa en el efecto psicológico de una carga de caballería medieval. Estaba diseñada específicamente para quebrar los nervios del enemigo. Antes incluso del contacto físico, claro. Eso es. El suelo tiembla bajo tus pies. Literalmente tiembla. La paciencia de la que habla el texto implica obligar a tus propios hombres a soportar un terror absoluto, mantenerse inmóviles, mientras ven cómo el enemigo va acumulando fuerzas a escasos metros. Es una tortura psicológica. Es una crueldad hacia tus propias tropas, exigiéndoles reprimir su instinto más básico de supervivencia. Y para lograr que miles de hombres mantengan la formación en medio de ese pánico, hace falta un liderazgo extraordinario. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tenemos esta tendencia moderna a colgarle todas las medallas al líder solitario, Sí, al héroe de acción. al Mesías, a la figura carismática que supuestamente no le teme a nada. Pero el propio Wallace, en este texto retrospectivo, desmitifica por completo la idea del salvador individual. Él reivindica, y con mucha fuerza además, la figura de Andrew Moray. Ay, Andrew Moray. Es uno de los grandes borrados de esta narrativa popular. Moray había liderado un alzamiento brillantemente exitoso en el norte de Escocia un poco antes. Usando guerrillas, ¿verdad? Exacto, empleando tácticas de guerrilla muy sofisticadas. Cuando sus fuerzas por fin se unieron a las de Wallace, Moray aportó un intelecto táctico indispensable para esta batalla. ¿Hacían un buen equipo entonces? El mejor. Mientras Wallace era quizás el corazón ardiente, el carisma que aglutinaba las tropas y daba discursos, Moray era, con toda probabilidad, la mente arquitectónica detrás de la precisión topográfica de esa trampa en el puente.
Sin embargo, rara vez escuchamos su nombre hoy en día. Y Wallace, fíjate, rechaza esa visión individualista de su propia leyenda. Hay un momento en el documento que es vital, y lo leo literalmente. Sí, por favor. La historia a veces pone demasiada luz sobre un solo rostro y deja a otros en sombra. La cantan con un nombre porque queda mejor en las canciones, pero la pagan muchos. Es una crítica durísima. Directísima a nuestra necesidad cultural de fabricar superhéroes singulares, ¿no crees? Totalmente. Sociológicamente, la construcción de mitos funciona así, porque, bueno, simplifica la historia para el consumo masivo. Después de un conflicto traumático, las poblaciones necesitan cohesionarse. Buscar un símbolo. Claro, es mucho más sencillo unificar a una nación fracturada en torno al rostro de un mártir indomable que intentar explicar en una canción una compleja coalición de mentes estratégicas. Y el sacrificio de miles de anónimos. Exacto. El mito es útil para la cohesión social, pero es veneno para la verdad histórica. Al glorificar a uno solo, borramos a las mentes estratégicas como Murray, que hacen posibles esas victorias. Por cierto, Murray fue herido mortalmente en esa misma batalla. Pagó el precio máximo y su recompensa fue ser diluido por el tiempo. ¡Qué injusticia! Pero fíjate que no solo se silencia a los otros líderes, también se silencia la realidad emocional del combate en sí. Lo que más me impactó del texto es la crudeza y la honestidad con la que aborda el miedo. El miedo humano, ¿sí? Hay un punto en el que relata cómo los hombres que estaban allí, en la formación de picas, lo miraban dudando, temiendo que los estuviera enviando al matadero. Es que era lo más lógico. Claro, y él confiesa que por dentro él sentía exactamente lo mismo, que el terror lo paralizaba, pero que por fuera no convenía mostrarlo. Esa es la desromantización absoluta de la guerra de la que hablábamos al principio. La narrativa clásica nos vende la moto de que el valor es la ausencia de miedo. Los héroes no lloran, típica frase. Pero este texto nos recuerda que el valor real es la gestión del terror extremo. El miedo en ese momento en el puente no era una debilidad, era la respuesta racional del cerebro ante una muerte casi inminente. Francamente, a mí me resulta infinitamente más admirable un líder que está aterrorizado y logra dominar su propio pánico para salvar a su gente que un semidios de mármol que no siente absolutamente nada. Sin duda. Y el documento tiene una reflexión sobre esto que es brutal. Leo literalmente. La leyenda siempre llega tarde. En el momento real, uno solo intenta no equivocarse de una forma que mate a todos. Uf. Y luego lo remata con la imagen más devastadora de todas. Ganar una batalla no suena como música, suena como hombres llamando a sus madres. Es que esa frase destroza cualquier intento de envolver la guerra en gloria artificial. Nos sitúa de golpe sin anestesia en el fango, entre los heridos, los moribundos. ¡Qué horror! Elimina los coros épicos de las bandas sonoras y los sustituye por el sonido real del sufrimiento humano. Y además, ilustra un punto crucial para nuestra inmersión profunda. ¿Cuál? Sobrevivir a semejante carnicería, incluso saliendo victorioso, deja cicatrices imposibles de borrar. El alivio inicial de seguir respirando da paso muy rápidamente a una resaca emocional y política tremendamente compleja. Ya. Y ahí entramos en la segunda gran fase de este análisis, porque la batalla física, la sangre en el puente, terminó, pero dio paso a una batalla mucho más insidiosa. Sobrevivir a las consecuencias. Exacto. El ciclo postconflicto. Tras aniquilar a esa vanguardia inglesa, hubo alivio y orgullo, y enseguida Wallace fue elevado y nombrado guardián de Escocia, un título que, según él mismo confiesa, pesaba más que cualquier armadura. Lógico. Pasó de ser un comandante en el barro a ser el eje central de un país completamente fracturado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que las dinámicas de poder sufrieron un cortocircuito monumental. A mí me gusta compararlo con la actualidad. Ganar esta batalla es como ganar el primer premio de la lotería en un pueblo pequeño, ¿sabes? Ah, buena analogía. De repente, de la noche a la mañana, todo el mundo te necesita, pero a la vez te odian por no ser de su círculo, por no ser de los suyos, y empiezan a conspirar en las sombras para quitarte el control del dinero. Si conectamos esto con el panorama general de la época, vemos cómo la élite siempre reacciona igual. Al ganar a esa escala y humillar a la gran potencia militar, Wallace desató consecuencias internas inmanejables. Se convirtió en un problema para los suyos. Ya no era un simple rebelde molesto. Se había convertido en una figura de Estado con un poder fáctico inmenso, respaldado por la devoción absoluta del pueblo llano.
Pero, a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo por un momento. Cuando leemos cómo se comportaron los nobles escoceses después de esta victoria, la tendencia fácil es verlos simplemente como los villanos traicioneros de la película. Sí, la nobleza malvada. Pero, ¿no estaban siendo, a su manera medieval, políticos pragmáticos? Los nobles tenían vastas tierras, castillos, familias, privilegios que mantener. Sabían que Eduardo I de Inglaterra iba a regresar con un ejército aún peor. ¿No es lógico que vieran la visión de Wallace como un peligro radioactivo que iba a arrasar el país? Desde la perspectiva del status quo aristocrático, su reacción es perfectamente lógica, sí. El sistema feudal se sostiene sobre la propiedad de la tierra. Un noble sin sus tierras no es nada, es un don nadie. Claro, no querían perder lo suyo. Los nobles escoceses jugaban a un juego de ajedrez diplomático, donde una libertad condicionada o un pacto que preservara sus privilegios ante Inglaterra era 1000 veces preferible a una revolución incontrolable que lo destruyera todo. Buscaban salvar los muebles. Exacto. En cambio, Wallace, que no pertenecía a esa alta nobleza, operaba con una visión distinta. Él quería mantener viva la resistencia, organizar al pueblo desde la base. La fractura ideológica era abismal entonces. Wallace representaba esa revolución popular. El texto lo ilustra a la perfección, fíjate, leo literalmente otra vez. Dime. Porque una victoria pequeña puede salvarte. Una victoria enorme te convierte en objetivo. ¿Cuánta razón? Y al referirse a esta aristocracia, sentencia algo muy duro. Para el pueblo, yo era esperanza. Para algunos nobles, era una incomodidad con espada. Ostras. Es que esa descripción de incomodidad con espada es brillante. Refleja exactamente cómo lo veían y cómo lo utilizaban. Como una herramienta. Los nobles escoceses necesitaban a alguien dispuesto a mancharse de sangre en el barro para detener el avance inglés. Alguien que hiciera el trabajo sucio por ellos. Pero sin darle las llaves de la casa. Bajo ninguna circunstancia estaban dispuestos a permitir que ese forastero, plebeyo a sus ojos, retuviera el poder una vez pasado el peligro inminente. Su enorme popularidad era tóxica para el feudalismo. Debe haber sido una soledad asfixiante, ¿de verdad? Imagínate el nivel de aislamiento. Estar en la cúspide del mando sabiendo que las mismas personas que se sientan en tu mesa del consejo de guerra están calculando en silencio cómo deshacerse de ti. Es pura traición interna. Hay una frase en el documento lapidaria que encapsula esta paranoia totalmente justificada. Frente a Inglaterra sabía quién era el enemigo. Dentro de Escocia, a veces el enemigo sonreía. Es la definición gráfica de la traición política, esa de los pasillos de palacio. Esa política de las sonrisas falsas obligaba a Wallace a luchar en dos frentes a la vez, y esto drena. Desgasta muchísimo. Toda la energía mental, los recursos y el tiempo que invertía en vigilar su propia espalda era energía que se le restaba a la preparación militar del país. Y esto es el núcleo del problema, porque el gigante no había muerto en el puente, solo estaba herido. Y mientras ellos se peleaban, el gigante herido preparaba su respuesta. Eduardo I de Inglaterra. El texto lo describe como alguien paciente, duro y profundamente orgulloso. No era un rey que aceptara humillaciones, desde luego. La humillación de Stirling Bridge exigía una venganza implacable, y frente a su corte, Eduardo necesitaba un único nombre al que culpar, un rostro sobre el cual descargar toda la ira de un imperio herido. Y obviamente, Wallace fue señalado. Eduardo I poseía una mente táctica formidable. Mientras el bando escocés se fragmentaban en estas disputas internas y envidias nobiliarias, Inglaterra hizo exactamente lo contrario. Se unificaron. Unificaron todos sus recursos económicos y militares en un solo frente letal. Eduardo adaptó su estrategia, aprendió la lección. No iba a enviar de nuevo caballería pesada a un pantano. Ah, ¿cambió las reglas del juego? Preparó un ejército diseñado específicamente para desmontar la formación escocesa. Y esto nos arrastra hacia ese horizonte oscuro del que habla el texto. El preludio a la batalla de Falkirk. Claro, el año siguiente. El documento transmite una constatación súper trágica aquí. Sabían que la próxima vez, en Falkirk, ya no habría un puente milagroso. Ya no. Ya no tendrían un embudo geográfico donde comprimir al enemigo. El encuentro sería a campo abierto, donde esa maquinaria bélica inglesa vendría a, como dicen, romper los huesos. Y esto plantea una pregunta importante sobre la realidad de la guerra. La geografía y la astucia pueden otorgarte una victoria espectacular frente a un enemigo arrogante. Una vez. Una vez. Pero cuando te enfrentas a un imperio con recursos casi inagotables y encima ese imperio aprendido de sus errores,
Los límites de la táctica simétrica quedan al descubierto. Sin el puente protector y sin la cohesión de los nobles para aportar caballería pesada de apoyo, la infantería escocesa estaba sentenciada. Completamente expuesta. Y el peso de esa realidad aplastante queda plasmado en este documento. Es el final del texto y es una confesión desoladora. Wallace se refiere a Falkirk diciendo literalmente: Sí, la batalla que me enseñó que la valentía puede morir bajo una lluvia de flechas. se me pone la piel de gallina. Es escalofriante. Toda esa fuerza moral, todo ese coraje, la resistencia física que aguantó el terror en Stirling, pulverizados a distancia, de forma metódica y fría por la lluvia de flechas de los arqueros galeses. Representa el choque inevitable entre la voluntad humana, por muy épica que sea, y la implacable tecnología militar. En Stirling, el terreno neutralizó al enemigo. En Falkirk, la valentía simplemente no fue un escudo suficiente contra las flechas. Es la transición trágica del ingenio a la derrota estructural. Bueno, recorrer este documento, la verdad es que cambia por completo la perspectiva que traíamos de casa. Sintetizando un poco nuestro análisis, queda clarísimo que Stirling Bridge no tuvo nada de milagro divino ni de destino romántico. Nada en absoluto. Fue el triunfo de una paciencia letal y agónica sobre la pura arrogancia. Una emboscada perfecta, nacida de mentes conjuntas, no de un solo héroe, sino sumando la visión de Murray y el carisma de Wallace, ejecutada por hombres aterrados que ahogaban su propio miedo en el barro. Y la gran paradoja de la historia es que esa misma brillante selló su trágico destino. Al lograr una victoria de proporciones tan descomunales, Wallace quedó expuesto a fuerzas incontrolables. La traición silenciosa de unos nobles que preferían pactar antes que perder poder, y la venganza ineludible de un Eduardo I humillado. Lo cual, la verdad, nos deja una reflexión final bastante provocadora para quienes nos escuchan. Viendo cómo se desencadena todo, vemos que una victoria aplastante inevitablemente te coloca una diana gigante en la espalda. Sin duda, te convierte en el blanco número 1. Despiertas la ira del enemigo externo, pero también avivas las envidias venenosas de tus propios aliados internos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿es a veces más seguro y estratégicamente más inteligente ganar de forma discreta, poco a poco, sin romper el statu quo? Es un dilema complejo. ¿O acaso son precisamente estas victorias desmesuradas, ruidosas, aterradoras, el único fuego capaz de forjar de verdad la identidad de una nación entera? Incluso si, fíjate, ese mismo fuego termina reduciendo a cenizas al hombre que sostiene la antorcha. Ese puente atrapó a un ejército, sí, pero también cobró un precio altísimo en el oscuro barro de la historia. Nos despedimos con esa paradoja. Hasta la próxima inmersión.